Mateo 5:44. Y orando y preguntándole muchas cosas al Señor, porque necesitamos respuestas de Dios. Necesitamos respuestas que vengan de Él para nosotros poder entender, porque muchas veces no entendemos lo que pasa. Y Mateo 5:44 y 45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre quienes, sobre justos e injustos. Entonces, cuando estamos leyendo las escrituras, entendemos que las situaciones son para todo mundo en general. Todos estamos en un mundo caído, así que van a venir las situaciones sobre todos. Entonces, no somos, por el hecho de estar en el Señor, por el hecho de estar en una iglesia, de profesar una fe, no significa que somos más que nadie. No significa que estamos en una burbuja, porque la Biblia es muy clara y dice que sobre todos va a venir muchas cosas, y cada uno vamos a vivir momentos alegres y momentos tristes. De eso se compone la vida: alegrías y tristezas. Es lo que dice el libro de Eclesiastés: todo tiene un tiempo. Y creo que este tiempo que hemos estado viviendo ha sido un tiempo de mucha aflicción, ¿cierto? Ha sido un tiempo de llorar, ha sido un tiempo de confrontar una fe, ha sido un tiempo de decir: ¿vale la pena lo que creo? ¿Vale la pena? ¿Realmente es así? Y yo escucho a personas que no están en Cristo, que llevan su vida normal, y los escucho con unos problemas que yo pienso y digo: Señor, eso que ellos viven solamente lo puede solucionar el Señor. Pero también conozco personas que asisten a las iglesias con unos problemas terribles que solo los puede solucionar el Señor. ¿Qué diferencia hace el que está viviendo problemas terribles sin Cristo al que está viviendo problemas terribles en Cristo? Por eso, cuando uno ve las escrituras, uno ve y dice: ¿y por qué los hombres de Dios sufrieron tanto? Por ejemplo, ¿cómo murió Isaías? ¿Alguno recuerda? Isaías lo colocaron boca abajo, le abrieron los pies y cogieron una sierra y lo abrieron. Un hombre de Dios. ¿Cómo murió Pablo? Cuando empiezo a pensar en esta palabra de que el sol sale sobre buenos y malos, entonces estamos hablando de un reino donde son buenos y son malos. Pero cuando empezamos a caminar con el Señor, no caminamos en el reino de ser buenos o ser malos. Caminamos en el reino de cómo es Dios y qué es lo que nosotros vivimos en una vida con Dios, que así estando Dios, lo tenemos que vivir. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios nos da las fuerzas para pasar esa situación. Dios nos da la capacidad. En estos momentos de la historia, ¿saben qué ha tomado mucha fuerza? Las ciencias humanas. Todo lo que tiene que ver con encontrar respuestas a las emociones, lo que está destruyendo vidas, matrimonios, los desequilibrios mentales, manejo de enfermedades, cómo manejar un luto, tantas cosas que debemos enfrentar en la vida. Y lo que está tomando mucha fuerza son las ciencias humanas, porque necesitan ayudarnos a manejar una problemática tan diferente, tan difícil. ¿Ustedes se acuerdan hace años que salió ese disco que Yo Soy Simón? ¿Recuerdan? Que ese disco más de uno dijo: uy, empezaron a decirle: usted es Simón. Empezaron a decirle a los que sabían que eran homosexuales, con ese disco lo señalaban que eran Simón. ¿Por qué? Porque qué problema para la familia, qué deshonra para la familia tener un Simón en la casa. Hoy en día es tan natural que manejar ese tema de no porque nuestros hijos no tengan o no sepan lo que son, más bien la diversidad que les están vendiendo confronta nuestra fe.
de nosotros estamos establecidos en que somos hombre y mujer, varón y hembra. Pero nuestros hijos hoy en día hay que pagarles a unos psicólogos para que les ayuden a entender lo que son, para darles ayuda para que los niños no se atrofien en la vida. Entonces las ciencias humanas están tomando un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad. Ahora, cuando hablamos de ciencias humanas, ¿qué parte manejan ellos? La parte humana. ¿Y la parte humana por dónde es canalizada? Por el alma. Entonces ellos tienen que encargarse de ayudar a manejar nuestras almas, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando alguien muere, pues lo primero que hacen es enviarles ayuda psicológica para que ayuden a manejar ese dolor del alma. Pero la pregunta es, ¿cómo maneja uno el dolor de esa alma? ¿Cómo hace cuando uno está viviendo situaciones que no quiere que nadie le hable? Porque nadie, por más que me diga cosas, yo no las voy a entender porque estoy en un momento que nadie entiende. Y por más que yo reciba una palabra, esa palabra en mi alma, lo que va a hacer es que yo más me acongoje. ¿Por qué? Porque nadie comprende mi dolor. Ese es un gran tema. Entonces, eso es lo que dice Mateo. Todo nos va a pasar. Y no importa la nacionalidad, el color de piel, el idioma, el estrato, la creencia, cada uno tiene que enfrentar un desierto. ¿Cuándo se imaginaron los de Ucrania que iban a ser destrozados de esa manera? ¿Cuándo se imaginó los pueblos que están viviendo tanto desastre? Cuando vinieron los terremotos, cuando vino ese tsunami, tenían mucho dinero. ¿Han visto esa película del tsunami? Que era una familia, ella doctora, sus hijos, mucho dinero, pero se quedaron sin nada en ese tsunami allí. ¿Qué hace uno en esos momentos? ¿A quién busca? ¿Cómo se encuentra ayuda en esos momentos que no sé cómo controlarme? ¿Cómo hago para seguir adelante en medio de tanta dificultad que no sé cómo manejar mis emociones? Que a veces no me quiero levantar, no me quiero despertar, o por el contrario, tengo que hacer tantas cosas para que se me olvide lo que estoy viviendo. Eso es lo que dice Mateo. El sol sale sobre todos. Y todos tenemos muchos problemas. Todos. Algunos tienen problemas financieros y otros conozco con mucho dinero, pero no tiene paz en su casa. Hay otros que tienen mucho dinero, pero no tienen cómo comprar un riñón. No tienen cómo comprar parte del cuerpo. Porque todos llegamos a un punto que nos sentimos impotentes. ¿Cómo cambia una relación de pareja? ¿Cómo cambia el corazón de la otra persona? ¿Cómo obligo a otra persona que me ame? ¿Cómo obligo a alguien para que me vea como Dios me ve? ¿Cómo hago para que alguien me respete como Dios me respeta? ¿Cómo hago para que me valoren? Porque Dios ha puesto mucho en mí. ¿Cómo hago para que la gente me valore como Dios me ha hecho? Entonces, las ciencias humanas lo que hacen es ayudarme con mi estima, ayudarme a pasar cada proceso. Pero aquí es donde me quiero centrar, porque realmente la religión es un gran problema en este tipo de casos. Y Karl Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. Y Karl Marx era hijo de un pastor. ¿Qué vivía él que tenía que decir que la religión es el opio del pueblo? ¿Qué hace el opio? Adicción, droga. ¿Cuál es el efecto? Lo saca de la realidad, es como si lo adormeciera. Y dice Karl Marx, es que la religión lo que hace es adormecer la gente, porque Karl Marx estaba hablando en el tiempo histórico donde empezó la industria. Y en el tiempo de la industria, ¿qué empezaron a hacer los grandes industriales, los grandes empresarios? Empezaron a generar empleo, pero a través de la religión empezaron a manipular sus conciencias para pagarles una miserableza porque ellos deberían trabajar agradecidos con Dios. Entonces empezaron a través de la escritura, a través de la religión, a someterlos a un pensamiento. Ahí es donde viene lo que estamos viviendo en el país, ¿me entienden? Esto trae un contexto y una historia que por eso es que los ricos son más ricos, pero utilizaban ¿qué? La religión. Entonces, la religión ha sido parte
de lo que se ha utilizado para encontrar paz. Ahora, cuando estamos hablando sobre respuestas en la fe, entonces vemos que muchos necesitan respuestas en su fe y necesitan aprender a manejar sus emociones, a manejar las situaciones. Entonces empiezan a meditar para recibir paz. Otros empiezan a orar y a meditar para recibir sanidad. Otros practican el yoga porque necesitan encontrar respuestas a su fe. Otros confían en ángeles, otros en amuletos, otros en matas, otros en piedras, otros en curanderos, otros en brujos, y reciben respuestas aún sabiendo que esas respuestas van a traer mayores males. Miren que las emociones siempre están buscando a alguien que me ayude, y la gente que no ha encontrado a Cristo, pues ¿qué es lo que hace? Se mueve por lo que han conocido. Mija, tómese la agüita de tal mata que eso es bendito. Úntese tal cosa que eso es bendito. Vea, cuando nacían los niños o nacen los niños, ¿qué era la costumbre que le colocáramos? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Un hilo rojo? ¿Qué más? El azabache. ¿El azabache era para qué? Para que no los ojearan. Y uno con esa fe de quiero cubrir a mi hijo, porque para nosotros, los que somos papás, lo más hermoso que Dios nos ha dado ha sido los hijos. Y desde que nacen, ¿qué empezamos a hacer? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los cuidamos? Entonces le colocamos el azabache. Y me acuerdo que Vanessa nació y le colocamos el azabache para que nadie me la ojee, para que nadie, ¿por qué? Porque es que la tengo que proteger. Y mi fe era, tengo que protegerla de alguna manera porque yo no sabía cómo, pero tengo que utilizar medios que me han enseñado para que ella esté bien. Entonces le puse un azabache. Y un día íbamos en un bus y una señora era empecinada en mirar a Vanessa. O sea, yo nunca había visto eso. Y era así a mirarla porque Vanessa, pues desde chiquita ha sido muy bonita. Y era esa señora a mirarla y nosotros éramos tapándola y ella era y nosotros éramos tapándola. Y yo decía, pero ¿dónde está ese azabache? Ese azabache la va a cubrir. Ese azabache, hasta el punto que me le paré a la señora, íbamos en un bus y me le paré en la silla y me le puse así para que no mirara a Vanessa. Pero yo por dentro decía, pero ¿para qué me le paro si yo le puse el azabache? Yo tenía puesto el azabache. Y miren cómo trabaja las tinieblas. A los pocos días, Vanessa empezó con pujo. Y la vio un familiar y dijo, se la ojearon. Y yo dije, pero le puse el azabache. Pero yo le puse el azabache. Y me dijeron eso, récela. Y esta prima coge y dice, miren, una solución especial, bendito. Usted acuesta a la niña y pasa un niño de tantos años haciéndole en cruz, se le quita el pujo. Y mi hijo tiene la edad que, le dije, sí, llevémosla, y fui y la acosté. Y empezaron y se le quitó. Esto es bendito. La necesidad de buscar respuestas nos hace caer en atar nuestros hijos en lo que nosotros no nos imaginamos que estamos haciendo. La parte emocional nos lleva a tomar decisiones que no somos conscientes, que tiene una repercusión espiritual muy fuerte. Y después de un tiempo, mi cuñado, pues yo empecé a entregarle a Vanessa las tinieblas por todos los ritos, porque necesitaba cuidarla. O sea, empecé a hacer lo que a mí me enseñaban, pero nunca me dijeron las consecuencias que eso tenía. Y una vez mi cuñado, que es todo grande, cogió a Vanessa así de frente, iba caminando con ella y empezó a correr y se tropezó, y el todo grande se fue de frente así con Vanessa. Y Vanessa recibió todo y se raspó así toda la cara vuelta a nada. Yo decía, ¿qué pasó? En esos días yo empecé a asistir ya a la iglesia. Y empecé a decirle, Dios, entonces, Señor, entonces te busco y empiezas a hacer cosas contra mí. Entonces me castigas porque llego a ti. Entonces la parte emocional empieza a reaccionar contra lo espiritual, a echarle la culpa al Señor. Y lo más increíble es que cuando llegamos a la iglesia empezamos a vivir cosas muy difíciles. Financieramente nos entregaron a Daniel, descubrimos a Daniel con todo lo que tenía, encontramos que Daniel no escuchaba, que tenía residuos de cocaína en el cerebro. Empiezan a darnos los diagnósticos, nos quedamos sin trabajo,
Nos quitaron, me cortaron los teléfonos, las tarjetas de crédito bloqueadas. No tenía para el arriendo. Yo le predicaba a la gente de enseguida, a los vecinos, y llega la dueña y me dice por 8 días que debía de arriendo. Sálgase, ladrón que predica. Yo me iba a orar y yo le decía, Señor, empecé a buscarte y se me vino todo esto. Eso no es de Dios. Me equivoqué de Dios. Porque eso era lo que el enemigo necesitaba que yo entendiera. Cuando el Señor va y me habla de esto, que el sol sale sobre buenos y malos y que todo mundo busca cómo salir adelante de los desiertos, pero de la manera que cada uno se siente bien, no del camino correcto por donde el Señor nos saca. Entonces yo empecé a descubrir que yo tenía una fe, pero que estaba siendo confrontado con esa fe, si eso que yo estaba creyendo tenía la capacidad de sacarme adelante o si realmente era lo que la gente me decía. ¿Y qué era lo que mucha gente me decía? Que yo había abandonado la Santa Madre Iglesia, que yo le había dado la espalda a Dios, que yo estaba crucificando nuevamente a Jesús porque me metí en esas iglesias de garaje, donde en esas iglesias lo único que les importaba era el diezmo. Miren cómo vive el pastor, miren cómo. Y empecé a ser atacado por todo lado, sin trabajo, no tenía comida, me devolvían a Daniel y a Vanessa de los colegios. Yo decía, Señor, ¿cuál es mi fe? Vine y empecé a buscarte y se me viene todo encima. Señor, ¿de qué se trata esta fe? Pero había algo aquí, había algo que me decía, sigue a ver qué pasa, sigue a ver qué pasa, sigue, tú puedes, sigue a ver qué pasa. Y se me empiezan a presentar tantas dificultades, tantos problemas, que yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si quieren, manden al niño acá a la iglesia infantil, él puede estar allá con los de esta edad, ¿sí? Entonces empecé a ser confrontado llegué a la iglesia, porque en la iglesia se manejan muchas emociones, ¿o no? Y llegué a una iglesia donde habían 25,000 jóvenes. ¿Cuántas emociones manejan los jóvenes? Uno maneja miles de emociones. ¿Y qué fue lo primero que me atrajo a estar en la iglesia? En medio de ver esos 25,000 jóvenes, había un grupo de alabanza y pues uno llega y uno espera que lo lleven a hacer todo espiritual y todo. Y era un grupo de jóvenes que tocaba rock y adoraban a Dios con ese rock. Y yo venía de un mundo donde era satánico y me gustaba el metal, el black rock, el black metal. Me gustaba todo ese tipo de cosas. Y llego allá y empiezo a escuchar esa música. Esa música empezó a tocar mis emociones. Esa música empezó a decirme, esto es como bueno. Pero empecé a sentir algo diferente, algo especial. Y uno como joven, cuando yo era joven, y ustedes cuando éramos jóvenes, éramos muy rebeldes. Y no creíamos en nada, porque nada es importante en esa época, sino lo que nosotros vivimos. Y cuando empiezo a tener esos tiempos de ese tipo de alabanza, yo empecé a sentir algo acá adentro que me decía, Dios es real. Permítale a Dios. Permítale a Dios. Y miren, empezó Dios a mostrarme que Él era Dios. Y ese es el tema de hoy. Yo necesito descubrir que mi fe en Jesús es real. Porque nos hablan de Jesús, pero es real. Miren, hemos estudiado la historia, hemos leído las escrituras y hemos visto cómo las profecías mesiánicas se han cumplido. ¿Sí o no? Las profecías mesiánicas sí se han cumplido. Y cuando empezamos a leer desde el libro de Génesis, cuando empieza a hablar de Jesús, ¿se cumplieron o no se cumplieron cuando Jesús nació? Se cumplieron. Ahora la pregunta es, cuando empezó a desarrollarse la fe la desarrollé yo en mi parte almática o la desarrollé en mi parte espiritual. Entonces yo necesito descubrir que Dios es real. Vamos a colocar espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a representar el espíritu, vamos a representar
el alma y vamos a representar el cuerpo. Ahora, acá está Dios. ¿Cómo fuimos creados? Tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y había unión directa con Dios. Entonces, había unión directa entre Dios, el espíritu. ¿A quién le pasaba la información del espíritu? Al alma. ¿Y el alma a quién se la pasaba? Al cuerpo. ¿Cómo están todos tres? Felices, ¿cierto? Ahora, se rompe la relación con Dios. ¿Qué parte es la que se relaciona con Dios? El espíritu. Entonces, se rompió esta relación entre Dios y el hombre. ¿Y Dios cómo se comunicaba? A través del espíritu. ¿Y el espíritu a quién le comunicaba? Al alma. ¿Y el alma a quién se lo transmitía? Al cuerpo. Entonces, se rompe la relación con Dios. Cuando se rompe la relación con Dios, se rompe la comunicación de Dios con el espíritu. Entonces, el espíritu queda anulado. ¿Cómo queda el espíritu? Triste. ¿Cómo queda el alma? Feliz. ¿Por qué? Porque ¿quién empieza a dirigir esa vida? El alma. Entonces, ¿qué hay en el alma? Emociones, sentimientos, el intelecto. ¿Qué empieza a manejar a una persona? Sus estudios, lo que soy, el dinero, las posesiones. Eso es esto. Y cuando se rompe la comunicación con Dios, entonces esta parte del alma, que es lo que viene y nos maneja, ¿quién soy yo? ¿Qué tiene? Eso es. ¿Qué ha comprado? Eso es. ¿Qué quiere ser en la vida? Tiene que hacer esto. Entonces eso es el alma. ¿Y quién empieza a sufrir? El cuerpo. Cuando llega un punto de lo que han encontrado en la ciencia que se llama la somatización. ¿Qué es la somatización? Es toda la carga que ha venido porque el alma no ha sabido controlar la vida, entonces se llenó de proyectos, se llenó de situaciones, se llenó de metas, se está exigiendo al máximo porque tenemos que demostrar que sí somos. Acá es donde dice la Biblia que el sol sale sobre buenos y malos, porque todos estamos aquí, lejos de Dios, y se perdió esta comunicación que es la que nos dirige al plan correcto. Cuando caímos, se rompió esta comunicación, entonces el espíritu es el que empieza a recibir palabra de Dios, empieza a recibir promesas, empieza a recibir visión, empieza a recibir para qué nacimos. Se rompe, entonces aquí ya no hay una visión de Dios. ¿Qué empieza a manejar esta vida? El alma. Mis planes, lo que yo anhelo, es que yo sí puedo, es que tengo la capacidad, es que lo voy a lograr. Y empieza el yo-ya, el alma. Y el cuerpo empieza a somatizar porque ya estoy cansado, porque es que tengo dolor de cabeza, pero me tengo que seguir esforzando, porque es que ya no me quiero levantar, y empieza el cuerpo a recibir enfermedad. Eso es lo que se llama somatización. Por eso cuando se va a los médicos, lo primero que dicen es: usted está estresado, usted necesita descansar, usted necesita tener un tiempo quieto, porque el alma está tomando tantas decisiones para mostrar que sí soy alguien en la vida, que se empieza a mostrar en el cuerpo. Ahora, aquí es donde está hablando Mateo. El sol sale sobre buenos y malos. Acá, el sol sale sobre buenos y malos. Pero, ¿qué sucede? ¿Me perdonan mi dibujo artístico? ¿Por qué estamos en esta etapa? Porque hemos perdido comunicación con Dios, y acá es donde entra la religión. ¿Qué hace la religión? Pues intentemos tener comunicación con Dios, pero de otra manera. Entonces es donde vienen los cuarzos, los ángeles, la meditación, el yoga, todo lo que se mueve aquí para poder volver a tener unidad acá. Entonces, como el alma ha perdido el rumbo de Dios, pues ¿qué es la religión?
simplemente es el camino que el hombre está diseñando para encontrar a Dios. Entonces el alma necesita volver a tener una dirección de Dios. Entonces, ¿qué hace? Busca un camino para llegar acá. Ahí es donde dice el famoso dicho, todos los caminos. Entonces, el alma es buscando cómo encontrar a Dios, pero a Dios se transmite y se encuentra a través de ¿quién? Del espíritu. Pero el alma ha desarrollado religión para que no necesite espíritu, sino para que busque a Dios. Y en medio de todas estas situaciones se viene lo que dice Mateo 7:24, que lo vimos hace 8 días. Una casa edificada sobre la roca y una casa edificada sobre la arena. La roca se edifica en espíritu. La arena se edifica en el alma. Y como todos están siendo edificados en el alma, entonces ¿cuánto problema están viviendo? ¿Y quién tiene la culpa de todo? Dios. Porque Dios no me da respuesta. Y como Dios no me da respuesta, ¿a dónde se somatiza? En el cuerpo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús es nuevamente ese puente entre Dios y la humanidad. Y cuando alguien recibe a Jesús, ¿qué pasa con el espíritu? Toma otra vez vida. Y cuando una persona empieza a tener no religión, sino una vida en Cristo, recibe a Cristo, el que lo vuelve a llevar al Padre. Yo recibo a Cristo en mi vida. ¿Qué pasa con mi espíritu? Toma vida, empieza a recibir información otra vez de Dios. ¿Qué pasa con el alma? Miren cómo está el alma. Está triste, ¿por qué? Porque perdió el control. Y una persona almática, ¿cómo es? Hoy saluda, mañana no. Hoy estoy bien, mañana no. Hoy te amo, mañana te odio. Eso es esto. Déjeme hacer lo que quiere. ¿Dónde se maneja la rebeldía? ¿Dónde se maneja lo que yo quiero? ¿Dónde se maneja? Déjeme que yo soy así. En el alma. Y cuando yo empiezo a tener vida en el espíritu, ¿cómo queda esa alma? Sujeta nuevamente a Dios. ¿Y cómo está el cuerpo? Contento porque el cuerpo se sana. El cuerpo empieza a recibir oxígeno porque ya el cuerpo no está siendo obligado a que el alma haga lo que quiera. Teníamos un caso con una mujer en la iglesia de Calarcá. Y esta mujer trabajaba en Ghana. Orábamos con ella, le decíamos que volviera al Señor, que fuera, que mirara la situación con su hijo y su hijo en las drogas. Pero ella quería manejar una relación con Dios aquí, con la relación rota con Dios, así que ella intentaba tener una relación con Dios siendo buena persona, no le hago daño a nadie, intento ayudar, o sea, eso es el alma en buscar a Dios. Ser buenos, tener indulgencias. Una mañana, este niño le dice, mamá, hoy siento que no quiero nada más en la vida. Pero ella estaba acostumbrada a escuchar eso. Y ella simplemente le dijo, mijo, voy a trabajar, yo vengo por la tarde y salimos a comernos un helado. Se fue a trabajar y esa señora era trabajando y era con ese corazón así. Dijo, yo voy a ir a la casa, y le pidió permiso al jefe y se fue para la casa. Cuando ella abrió la puerta, siempre que uno tiene mascotas y uno abre la puerta, ¿quién sale? Ese perrito, y era feliz, y ella abrió y el perro no. Y ella empezó a mirar y no veía nada, empezó a llamar al niño y nada. Cuando siguió más adelante vio que la puerta del niño estaba abierta, y acá había colgado algo y el niño estaba colgado y el perro estaba al pie del niño. Y ella empezó imagínense en eso, y el desespero de ella y la angustia. Y lo primero que decía, ¿dónde está Dios? Si yo busco a Dios, por eso la Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos. Miren, si nosotros seguimos manejando una relación con Dios acá, vamos a seguir somatizando, no vamos a encontrar salida. Y cuando la gente viene y se reconcilia con Cristo, recibe a Cristo en su vida, su espíritu toma vida. Por eso empiezan a haber sanidades, porque todo lo que creó enfermedad en el cuerpo a través del alma y las emociones, el espíritu viene y transmite la palabra correcta y la emoción empieza a cambiar. Les pregunto, ¿en cuál de esos tres están ustedes? En el principio,
Espíritu, alma y cuerpo estaban contentos. Entró la caída del hombre. Y me sorprende que hablé con un hombre muy inteligente, y me dice, ¿es cierto que la caída del hombre fue la relación sexual? Entonces él tenía relaciones sexuales con su esposa y se sentía mal con Dios, porque decía, estoy repitiendo lo que hizo que la gente saliera de Cristo. Eso es el alma. Y él ha vivido muchas cosas como todos. Pero mi pregunta es, ¿en cuál de estos tres está usted? Y cuando la Biblia dice que todos vamos a vivir situaciones difíciles, esto nos enseña que podemos vivir situaciones difíciles en la 2 o situaciones difíciles en la 3. Porque cuando yo estoy unido a Cristo, Él tiene promesas para mí, donde Él sí con su palabra la cumple. ¿Y a qué voy con esto? A que yo confíe en ángeles. Cuando yo jugaba fútbol, segunda división, colocaba estampitas en el camerino, prendía velas y le decía, uy, ayúdeme en ángeles, Espíritu de Dios, ayuda. Y eso convocaba a toda esa legión de santos. Pero me tocaba irme con un costal, porque me llenaban. Y yo decía, ¿y dónde está esa protección? ¿Dónde está esto en lo que yo confié? Cuando murió mi abuelo, yo, ¿y para qué oro? ¿Para qué rezo? Igual se murió. O sea, ¿para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? Y yo estaba en esa generación caída. Y cuando llego a Dios y empiezo a buscar su presencia, y recibo a Cristo, y empiezo a leer la Biblia, y me empiezan a suceder las cosas con Daniel, lo que les estaba contando, ya empiezo a asistir a la iglesia, y me dicen, es que el niño es sordo. Es que el niño tiene residuos cocainoicos en el cerebro. Es que el niño se muere a los 5 años. Cuando llegué a la iglesia, algo entró aquí que me dijo, Dios sí cumple. Dios sí cumple. Y empecé a leer la Biblia, porque empecé a estudiar la historia de la Biblia y a conocer que la Biblia históricamente es real. Que por más que han intentado desaparecer la Biblia, no la pudieron desaparecer. Por más que la han atacado, no la han acabado. ¿Recuerdan que al que leía la Biblia años anteriores, siglos anteriores, qué les pasaba? Nos volvíamos locos. Y aparte de eso, ¿qué le sucedieron a los que encontraron leyendo la Biblia? Los quemaban. Quemaban la persona, pero pudieron acabar con las escrituras. Y Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Miren, ustedes y yo tenemos una fe que necesitamos probar si es real o no es real. Yo le predico a mucha gente y a veces yo salgo embolatado. En serio, yo salgo y yo digo, Dios mío, yo hablo de Jesús y la gente me mira como si yo estuviera loco. Y alguien me dijo, pero es que ¿quién dijo que ser espiritual es leer la Biblia? Pues para mí como pastor, mi base de vida es Biblia, porque he leído y he comprobado que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando hablo con todo mundo y la gente me dice, pero ¿usted qué le pasa? ¿Ustedes por qué creen que la Biblia es la palabra de Dios? Lo que me dijo este hombre la vez pasada, me dijo, yo no sé ustedes por qué no pueden creer que Jesús tuvo relaciones sexuales. ¿Qué tiene de malo que Jesús se haya acostado con María Magdalena? ¿Qué tiene de malo? A ver, dígame, ¿qué tiene de malo? ¿Quién creó la sexualidad? No fue Dios. ¿Qué de malo tenía que Jesús viniera y se acostara con María Magdalena? Y después me habla que la vida eterna es a través de los espermatozoides. Tómese el esperma y verá que va a vivir muchos años. Es bíblico. Y dice, pero ¿de dónde sacan todo esto? Habla uno con tanta gente que uno termina como que, Señor, ¿qué se está moviendo? Porque todo mundo es en contra de Jesús. Y a la gente le colocan un cuarzo y la Biblia. ¿Qué escogen? El cuarzo. Le colocan, ahora salió de moda un cosito que es como un cascabel que se colocan en el cuello para llamar ángeles. Colocan ese cascabel y la Biblia. ¿Qué escogen? Le colocan una mata de sábila y la Biblia. Le colocan a San Gregorio y la Biblia. Le colocan un santero y la Biblia. Y todo el mundo elige lo más fácil. Nosotros tenemos que comprobar la fe que tenemos. Nosotros tenemos que comprobar que Dios es real. La pregunta es, ¿cómo comprobamos que Dios es real?
¿Cómo comprueban ustedes que lo que están creyendo es real, que lo que la Biblia dice es real? Entonces, yo voy a la Biblia y el Señor empieza a hablarme de tantas cosas. Por ejemplo, ve Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué está diciendo? Que Dios dijo: yo no miento. ¿Ustedes creen a las escrituras? ¿Las leen? Entonces, ¿Dios les va a mentir? ¿Cómo sabemos que Dios no miente? ¿Cómo sabemos que Dios no miente? ¿Quién está pasando un desierto y una situación difícil? 1, 2, 3. Ustedes están en la gloria. ¿Cómo vivimos una respuesta de Dios? Porque la gente dice: yo sí soy muy de buenas. Chuchito. ¿Cierto? Esa es la actitud, Chuchito. Gracias, Chuchito. Pero ¿dónde está la mano y el favor de Dios sobre nosotros? Y dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta. O sea que una de las características del hombre es que somos mentirosos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, yo prometo y después no, mejor no. ¿Somos así o no somos así? Y esa naturaleza hace que nosotros pensemos que Dios es igual, que Dios nos está prometiendo y que Dios no nos va a cumplir. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Qué ha dicho Dios sobre su problema? ¿Qué le ha dicho Dios sobre lo que está viviendo? ¿Usted le ha preguntado a Dios y le ha dado respuesta en la Biblia? Porque si yo no leo la Biblia, ¿de dónde saco mis respuestas? Del alma. ¿Y el alma qué maneja? ¿Fe o positivismo? Es muy diferente una persona positiva a una persona de fe. Y si Pedro no hubiera tenido fe cuando Jesús le dijo: ven, camina sobre las aguas, Pedro ¿sobre qué caminó? Sobre las aguas. ¿Basado en qué? Jesús le habló y le dijo: ven. Cuando Jesús le dijo ven, se activó la fe en Pedro y Pedro empezó a caminar por la palabra que Jesús le dijo. Si Pedro hubiera sido positivo y dice: yo puedo caminar, ¿qué es lo primero que pasa? El positivismo no nos sostiene en los problemas de fe. El positivismo lo que hace es dañarnos más nuestra estima, porque cuando soy positivo y no me sale, lo primero que yo digo es: ni para eso sirvo. ¿Lo han dicho? Es que ni para esto sirvo. Cuando yo voy a la palabra y yo sé que Dios es fiel, que Dios no miente, entonces estoy pasando dificultades, puedo ir a su palabra. ¿Y saben qué dice su palabra? Se los voy a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ustedes creen eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, si Dios me dijo que no me iba a faltar nada, la pregunta es: ¿no me va a faltar nada de lo que Dios sabe que necesito, o no me va a faltar nada de lo que yo necesito? Porque mucha gente dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no me faltará lo que yo quiero, lo que maneja, lo que anhela mis emociones. Y el Señor está diciendo: nada te faltará de lo que yo sé que necesitas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y muchos dicen: Señor, ¿y este dinerito va para irme de vacaciones? Y el Señor dice: no es tiempo de vacaciones, hay que ahorrar. Pero es que tú me dijiste que me llevarías. Y malinterpretamos las escrituras. Acomodamos las escrituras a lo que nosotros necesitamos. Y después decimos: Señor, pero es que tú me dijiste. Miren cómo
interpretar cosas espirituales en el alma nos llevan a cometer errores y uno dice, ¿sí ve que eso que usted profesa es mentira? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Por qué el Salmo 23 habla que va a reconfortar el alma? ¿Qué es la parte donde más sufrimos? El alma. ¿Y qué parte de nosotros necesita tanto al Señor? El alma. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esta se perderá. Manejar el alma es un tema muy difícil. Y venir a buscar a Dios con el alma destrozada es un tema muy difícil. Porque yo vengo a entregarle lo que yo estoy viviendo, pero muchas veces lo que yo estoy viviendo no es lo que necesito que se solucione. Muchas veces esas emociones lo que hace es llevarme a Dios para volver a tener una relación con Dios en mi espíritu y poder entender que el camino es diferente. Miren, hay cosas que estamos viviendo que no deberíamos vivir, simplemente porque estamos viviendo en medio de una generación que está sin Dios. Y cuando yo entro a Dios, las cosas son tan difíciles, tan diferentes, perdón. Y cuando entramos y empezamos a caminar con el Señor y nos dicen, Daniel se les muere a los 5 años, nosotros empezamos a ir a la Biblia y dijimos, Señor, pero hemos creído en esto. Hemos creído en que Jesús murió. Hemos creído en que Jesús resucitó. Hemos creído que Él puede hacer algo. Y empezamos a orar, a ayunar, a buscar su presencia, a llorar y a decirle, Señor, el único que puedes hacer algo en Daniel eres tú. Tú no lo entregaste, no sé por qué, pero tú eres el único que puedes cambiar este dictamen natural, este dictamen médico. Tú eres el único que puedes transformar esto. Yo lo único que puedo hacer es llorar y clamar a ti. Por eso Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y me metí a conocer a Dios y yo le decía, Señor, yo venía del satanismo. Yo sabía lo que era ir a los cementerios a tomar, lo que era ver demonios, lo que era ver todas, yo sabía. Pero yo llegué a la iglesia y yo le dije, Señor, yo quiero conocer el Dios que está por encima de esto. Y empezamos a tener fe y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayudara a seguir adelante. Y empezamos a orar, a ayunar, a imponerle manos a Daniel. Lo que dice las Escrituras, que oráramos por los enfermos, que llamáramos los ancianos. Y empezaba a llamar líderes, ayúdenme a orar por Daniel. Miren que está muy mal. Un día llegué y Daniel ardido en fiebre. Y lo único que yo podía hacer era meterme a orar, porque en ese tiempo había empezado a trabajar ese día. Duré mucho tiempo sin trabajo, una situación difícil, no lo tenía afiliado. Es más, Daniel no tiene ni mis apellidos. Cuando llego y me meto a orar porque era lo único que sabía hacer, cuando siento acá que el Espíritu Santo me dice, lleve al niño al hospital ya. Yo necesitaba empezar a tener comunión con Dios. Yo necesitaba escucharlo. Yo necesitaba saber que Dios estaba allí. Cuando escuché una voz, yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero yo sentí algo y me sentí incómodo y cogí al niño y le dije a mi esposa, vámonos para el médico. Y nos fuimos y les dijimos, miren, no lo tenemos afiliado, no hemos podido, pero el niño está muy grave. Cuando lo entra el médico, sale al rato y nos dice, usted se demora media hora más, el niño se le muere. Tiene meningitis. Y empezamos a orar. Y empezamos, Señor, sácalo adelante. Y empezamos a aferrarnos a lo que las Escrituras decían. Señor, no tenemos más. No tengo trabajo, Señor, apenas empecé, no tengo dinero, no tengo seguridad. El niño no tiene mis apellidos. Eso empezó unas luchas. Miren, empezamos a vivir cosas tan difíciles donde solo Dios podía hacer algo. Y el día que teníamos que sacarlo del hospital, un amigo nos prestó un cheque en blanco y dijo, y no lo utilicen. No dejen que lo metan porque no tengo fondos. Y el requerimiento del hospital para entregarnos el niño era un cheque en blanco mientras podíamos pagar. Y resulta que Dios es maravilloso. Nos entregan el niño. Y un sábado por la tarde me habían pagado la primer quincena y me fui al hospital a pagar. Me acuerdo que era mediodía y en ese tiempo yo asistía a los jóvenes y la reunión de jóvenes era a las 4 de la tarde. Entonces yo me fui antes para el hospital y les dije, yo ya tengo un dinero, vengo a abonar por favor para que me devuelvan el cheque. Y me dicen, usted acá no puede hacer nada hoy porque ya es después de mediodía, ya se fueron. Facturación se fue, venga el lunes.
Y yo era angustiado por ese cheque, Dios mío, el daño que le hacemos a un amigo, o sea, le dañamos la vida crediticia, todo lo que implica, y me fui para la iglesia a orar. Y empezó la reunión de jóvenes y yo era adorando y yo era con esa lucha de si adoro, pero si no adoro, Señor, pero tú dijiste, Señor, ¿y cómo hago todo esto? Cuando empiezo a sentir en mi corazón que el Señor me dice, deme 10,000. Y yo decía, ay, esas bobadas, o sea, ya entré en esta manipulación. Y el Señor, y todo el tiempo era, deme 10,000, deme 10,000. Cuando pasaron, yo dije, ah, Señor, qué carajo, no tengo más. Porque así somos, porque no hemos entendido, no hemos disfrutado, no hemos entrado en lo espiritual con el Señor. Los di, eso sí, tuve paz porque la voz se fue y tuve una paz. Y el domingo normal, el lunes fui y me presenté allá y les digo, miren, vengo a dar un abono porque el niño, y les conté la historia, cuando van y miran y dicen, ah, sí, Señor, debe 40,000 pesos. Y le digo, no, revisen bien porque el niño no tiene seguro, porque el niño... Y van y miran y dicen, sí, el niño se llama Oscar Daniel Londoño Peña y aparece asegurado por usted. Yo decía, pero ¿cómo si yo no lo he asegurado? Dijeron, no sé, ahí el niño está asegurado y ya se pagó todo, debe el copago que son 40,000 pesos. Yo decía, Señor, o sea, Dios es real. Y me dicen, Daniel se va a morir, a los 5 años se muere. Y el día que estaba cumpliendo 5 años, a las 7:30 de la noche en la iglesia, porque Daniel gateaba hacia atrás, gateó, se puso en la pared, empezó a subir, cuando arrancó a caminar corriendo y corrió. A los 5 años, cuando el médico dijo se muere, ese día corrió y ese día dejó el pañal. O sea, hay cosas que Dios hace, por eso las escrituras dice, yo soy Dios para mentir, yo soy Dios para arrepentirme de lo que dije que iba a hacer contigo. Tú eres de bendición, te creé para hacer bendición, pero necesitas volver al Espíritu para que recibas mi información, mis palabras, mis promesas y tu vida sea lo que yo dije. Cuando empecé a vivir cosas sorprendentes con Daniel, fue con la única manera que Dios me mostró que Él era Dios. Porque para mí Dios me tenía que responder dándome más dinero, dándome un buen carro, dándome una casa, porque eso es lo que nos comparten, que Dios bendice. Pero Dios tenía que mostrarme que Él era Dios cuando yo no tenía nada. Por eso dice la Biblia, el sol sale sobre buenos y malos. Y yo veía gente en unas situaciones tan difíciles. Y la Biblia dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Miren, me empecé a predicar como nunca. Y yo le hablaba a esta gente con tanta necesidad. Y la gente no creía. Mi suegra murió un 1 de enero. Y ella el 31 de diciembre dijo, voy a ir a la iglesia. Y ella se congregaba y fue y recibió una palabra de sanidad. Y llega diciendo, me sanó, mi Señor me sanó. Al otro día 5 de la tarde se murió. Ella recibió sanidad y se fue. Pero ella, cada vez que tocaba llevarla de urgencias, llegaba mal al hospital. Uno iba a los 2, 3 días y decía, ya sé para qué el Señor me enfermó y me trajo. ¿Qué pasó, doña Aurora? La señora de allí necesitaba del Señor. Aquella estaba que se suicidaba, aquella estaba a punto de renunciar, aquella se iba a separar. Y todas recibieron al Señor y sus vidas cambiaron. O sea, Dios sí cumple. Nosotros nos preocupamos mucho por tantas cosas que nos suceden. ¿No será que esas cosas que nos suceden nos están llamando a Dios? ¿Será que nos estamos preocupando por lo que perece? ¿Por lo que desaparece? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Todo lo material y su vida destrozada? Necesitamos a Dios urgente. Nuestros jóvenes van camino al abismo. Con esto que estamos viviendo hoy en día. Ayer me veía un pequeño documental de un doctor que decía, dicen que la marihuana no es mala, y empezó a desglosar. Y miren lo que hacen, no lo compartí porque el hombre es vulgar. Y dice, los adultos que vuelvan a su vida lo que quiera, pero nuestros jóvenes, y empieza a hablar de lo que hace la droga. Y Medellín se está convirtiendo en la capital de la marihuana. ¿Para dónde van nuestros hijos?
O sea, si no nos metemos en el Señor, lo que dice, que a sus ángeles mandará cerca de ti, te va a proteger, yo soy tu sanador. Isaías 43:2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Coloquen ahí su nombre. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Por más que estén pasando, yo estoy con ustedes. Y yo les doy la fuerza y la capacidad de seguir adelante. Yo estoy porque yo prometí que los voy a ayudar, que les voy a abrir puertas, que los voy a bendecir. Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿cuál es la ley espiritual para nosotros ser curados por sus llagas? Ustedes ya la saben. ¿Cuál es la ley espiritual? ¿Y qué dice la ciencia? ¿Cuántas enfermedades hay? ¿Cuántos latigazos recibió Jesús? No, eso fue los años cuando murió. 32, eso fue antes de morir. 39. ¿Cuántas enfermedades científicamente existen? 39, de las cuales se derivan todas las demás. Científicamente está comprobado que esos 39 latigazos fue los que Jesús llevó en la cruz, y por eso dijo, por mi llaga, es una ley, ustedes pueden ser sanados. Si ustedes van a Cristo y empiezan a hacer el proceso con el Señor, pueden ser sanados. Ahora, ¿de qué depende que se sanen? De lo que Dios anhele con ustedes. Yo he visto milagros de sanidad increíbles, como he visto personas que hoy están y en 5 minutos no están. Pero su palabra se cumple. Su palabra es verdad. ¿Qué les ha prometido Dios? ¿Qué les ha prometido el Señor? O sea, ¿de quién dependemos? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay un buen tema. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Es decir, Cristo nos perdonó. ¿Por qué nos dejamos condenar si Él ya nos perdonó? Si camino condenado, ¿qué no entra en mi vida? La palabra de perdón. Y si Él ya me perdonó, ¿por qué yo no me perdono? ¿Ya se perdonaron? ¿Ya se perdonaron? Si no nos hemos perdonado, ¿qué hay? Condenación. ¿Y la condenación qué impide? Que siga el plan de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Mis hermanos, ¿están en Cristo o están en crisis? Yo creo que en los dos. Pero si Cristo los perdonó, ¿por qué no siguen esa vida de perdón? Colosenses 2, 13, 14. Le estoy releyendo algunos pasajes recordándoles lo que dice las Escrituras sobre ustedes. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él ya nos perdonó. Él ya quitó toda condenación, y vamos a hacerlo más visual. ¿Ha dicho mentiras? ¿Cuántos latigazos por mentira? Porque así era el pasado. ¿Cuántos latigazos? 1. Listo. ¿Ha sido vulgar? ¿Cuántos? Por grosería. 1. Van 2. Malos pensamientos. No, muy buenos. ¿Cuántos por pensamiento? 2. No, hermano, usted es muy generoso. Van 4. ¿Se ha airado y ha pecado? ¿Cuántos? 5. O sea que van 9. ¿Ha odiado? ¿No ha perdonado? ¿Cuántos?
Digamos que van 20. Dice la Biblia que este era el castigo que merecíamos. Y cuando viene el tiempo del castigo, de cobrarnos todo, dice la Biblia, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea que ¿cuánto había firmado Marco? Entonces el enemigo, como tiene firmado todos los pecados, pues él puede venir a cobrar. Por eso le dijo a Jesús, porque a mí me ha sido entregada la tierra. ¿Cuándo le entregaron la tierra? Cuando Adán y Eva cayeron. Entonces él tiene derecho, porque dice, él pecó, yo tengo derecho a cobrarle, porque su vida es una vida de pecado, y lo que él peque me pertenece a mí. Por eso el pecador arrepentido ya no le pertenece a él, y él estaba listo. Pero ¿qué dice Colosenses? Habiendo anulado el acta de los decretos. Venga para acá, Andrés. El acta de los decretos. Cuando el enemigo está listo, colóquese usted acá. Imagínese que usted es este. Imagínese que usted es este. Y el enemigo le va a cobrar porque usted sabe lo que hizo. ¿Qué hace Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién recibió? ¿Y saben qué hizo el Señor? Abrácelo. Mientras Jesús recibe, transmite amor. Mientras Jesús recibe por nuestro pecado, por todo, Él nos abraza y Él nos dice, mi vida di por ti. Si supieras cuánto te amo, eres la niña de mis ojos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la posición que debemos tener con Jesús, Él abrazándonos y Él colocando su espalda. ¿Me entienden? Por eso estar en Cristo es recibir perdón. Estar en Cristo es decirle, Señor, te busqué de tantas maneras y nunca te encontré. Tú me encontraste. Josué 1, 7, 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Saben cuáles son las promesas de Dios? Estoy contigo. Mi vida di por ti. Estoy contigo. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Y la única forma de encontrar que Dios es real es siendo valientes y esforzados. Miren, vamos a pasar situaciones, desiertos, como todo mundo lo pasa, lo vive. La diferencia es de la mano de quién lo pasamos. Y yo los invito a que pasen sus desiertos de las manos de Dios. Él prometió que no los va a abandonar. Él les prometió que ustedes son importantes para Él. Él les prometió que los iba a abrazar siempre. No permitan condenación. Hay gente que dice, eso no lo perdona ni Dios. Dios ya perdonó. Jesús ya lo perdonó. Vuelvan a los brazos de su Padre. Vuelvan a los brazos de papá. Reciban el perdón. Reciban esa oportunidad que Dios tiene para ustedes hoy. Reconcíliese con Dios. Vuelva en el Espíritu. Vuelva.